Bueno, bienvenidos a todas y a todos de nuestra audiencia en nuestro segundo diálogo del Foro de Experiencias Sociedad Rural y Postpandemia, América Latina, Sociedad Rural y Postpandemia. En este diálogo nos acompaña Rafael Echeverry, investigador de la Universidad de Córdoba, y el profesor Juan Manuel Ospina, economista y docente de la Universidad Externado. El Rafael Echeverry nos acompaña desde España, el profesor Ospina desde Colombia, y nos hablarán sobre la renta básica universal, una alternativa para el desarrollo rural. Muchísimas gracias a ellos dos también por acompañarnos. Muy bien, Wiley, muchas gracias y a todos, pues muy buenas tardes. Vamos a tener aquí, yo creo que una conversación muy tranquila. No creo que vayamos a hacer grandes descubrimientos. Yo por lo menos quisiera ayudar más bien a comprender esta realidad que estamos viviendo, su expresión en el mundo rural, su impacto sobre las condiciones de vida ya de por sí muy difíciles de amplísimos sectores de la población rural, que han tenido que enfrentar. Yo creo que esos hacen parte de los que ahora llaman los héroes de esta situación absolutamente excepcional que estamos viviendo como humanidad, porque la verdad sea dicha, al menos en el caso colombiano, han sido capaces de mantener en medio de tantas dificultades un abastecimiento alimentario básico, poniendo en riesgo sus ingresos, poniendo en riesgo inclusive su vida. Y yo creo que están mostrando algo que yo hablaba ahora con Rafael antes de que saliéramos al aire, y es una condición, yo creo que muy del mundo rural, y muy claramente del mundo rural colombiano, y es una gran capacidad de resiliencia, una gran capacidad de no dejarse acobardar por las circunstancias. En el caso colombiano hay momentos en que uno dice, pero ¿cómo diablos es que puede seguir habiendo una actividad de producción agropecuaria en el país que puede que tenga unos niveles mediocres, pero es unos niveles de todas maneras de producción que han estado allí siempre presente acompañando esta sociedad, y unos campesinos y unos pequeños y medianos productores trabajando en unas condiciones absolutamente desfavorables? Todo el tema de la violencia, todo el tema de la inseguridad, todo el tema de la gigantesca ausencia de bienes públicos mínimos necesarios para poder desarrollar esta actividad, y una actividad como creo que pasa en muchos países, en donde el grueso de la torta se la llevan son los intermediarios. El campesino pone el riesgo, pone el sudor, pone el esfuerzo, y a la hora de nonas el que se embolsilla las utilidades es esta cadena infernal de intermediación sobre la cual todo el mundo habla, pero que poco se transforma. En medio de todo esto, ¿qué papel puede jugar esa renta básica? Rafael, ¿vos qué decís? Ya te abrí plaza para facilitarte el ingreso al ruedo. Pues gracias, Juan Manuel. Fíjate que uno de los temas, ahora que comentabas el tema del papel del sector agropecuario, el sector rural. Rafael, perdóname, ¿no podrías tener mejor el volumen? El volumen Más alto o más bajo? No, más alto. O de pronto arrimarte así como hiciste, gracias. Ya, además, mira, bastante sordo, ¿para qué voy a negarlo? Entonces, pero dale, Rafael, excúsame, simplemente para no perder lo que estás planteando. No, dale, de esta pandemia, que son, aparte del sector salud, que obviamente el sector sanitario ha sido el pilar que ha sostenido, los otros dos son los dos extremos de la tecnología, de lo que pensamos, y es el sector agrícola
que ha logrado mantener la provisión de bienes básicos durante todo este proceso. Momentos en que de una forma muy extrema se paralizaron intercambios, se paralizó actividad. Y en el otro extremo, Internet. En el otro extremo, la tecnología. En el otro extremo, el encontrarnos con un mundo digital que en muchos espacios ni siquiera se valoraba y se conocía suficientemente. Y que en los dos extremos surgen como dos pilares de lo que significa todo esto. Pero aparte de eso, y entrando un poco en el tema que nos invitaron a reflexionar, hay una situación profunda de cambio en lo que ha pasado. Y es que nosotros terminamos el año 19 con unas condiciones bastante preocupantes sobre una desaceleración mundial de la economía y unos nubarrones muy grandes de carácter político, social. Acordemos de la gran presión en conformismo social con que cerramos el año pasado e iniciamos este año. Y todas las proyecciones indicaban que a más tardar en el año 2021 íbamos a tener una distorsión económica de enormes consecuencias. Luego viene esto, que realmente, o sea, nadie podía imaginar nunca que se diera un golpe de esta forma, una perturbación desde oferta, desde demanda, desde condiciones sociales, desde condiciones psicológicas, desde condiciones culturales, desde todo punto de vista ha sido una situación terrible, por decir algo, o sea, algo que de lo que se habla poco, pero que a mí realmente me da escalofrío, el concepto de que la gente se muere sola. Eso no existía. La gente está muriendo sola, o sea, es una cosa realmente alucinante. El hecho de que se ha puesto o salvamos la economía o salvamos las vidas. El cuento de que pasamos de que la humanidad ha tenido enfermedades durante toda la vida y siempre ha tenido que controlarlas, ha tenido que manejarlas. Y ahora apareció el concepto de que las enfermedades hay que contenerlas, sin tener cómo contenerlas, porque evidentemente tampoco le hemos podido contener. Eso realmente genera una reflexión muy impresionante, incluyendo este tema de la parte digital. La tecnología está ahí, o sea, en estos meses no haya avanzado, pero la cultura digital, la venta de lo digital, pegó un salto que algunos estiman entre 5 y 8 años, que se salvaron en unos meses y que genera grandes preocupaciones. Muchos países han comenzado ya a considerar Internet, por ejemplo, como un bien público esencial, básico. Se han dado una gran cantidad de cosas. Pero ahora viene un escenario que cuando salgamos de esto, cuando logremos salir, que todavía no sabemos cuándo salimos en unas condiciones de una recesión, la verdad nunca antes vista por la celeridad con que se dio, por la profundidad con que se dio y por la cobertura con que se dio. O sea, es una recesión global y de momento. Todo eso genera realmente, obligadamente, un repensar en profundo. Sé que ahora hemos estado muy preocupados por cómo salir de la situación, cómo enfrentar el momento. Y ahí aparece este tema del ingreso básico. Entonces, el ingreso básico ha aparecido inicialmente como una situación particularmente en nuestros países donde la informalidad es tan alta que el colchón de amortiguación de presupuesto de una familia de 8 días, y eso, hasta menos. Es decir, que varios meses va a estar por fuera la actividad económica es realmente dramático. Inclusive en países como aquí, en Europa, a pesar de que no sean esas condiciones tan dramáticas, también es evidente que había que ayudar a lo básico, ayudar a la supervivencia, ayudar a lo alimentario, ayudar a las condiciones mínimas básicas. Y ahí surgió inicialmente, surgió toda esta idea de que es necesario hacer transferencias y los países iniciaron el proceso de hacer las transferencias. Realmente todos los países han utilizado todos los recursos posibles para hacer transferencias
forma de auxilio, forma de ingreso fácil, forma de renta, lo que sea, y haya surgido la idea de renta básica. Es decir, hay que sostener, la CEPAL, por ejemplo, ha hecho recomendaciones claras y concretas de que es necesario sostener con una línea de pobreza mínimo a los hogares por al menos 6 meses. Pero la verdad es que la renta básica es más que eso. La renta básica es un concepto que realmente está más atado a una concepción diferente del modelo de desarrollo, el modelo de economía, el modelo de sociedad, la relación de derechos y deberes, la relación de... El concepto de tener una renta básica significa que todas las personas tengan derecho a acceder a unas condiciones mínimas de vida. Que el avance de derechos ha pasado históricamente de la carencia de derechos a derechos básicos, a derecho a la vida, a la integridad, derechos políticos, derechos... Pero en el último tiempo han aparecido más derechos. El derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, ¿qué significa el derecho a la vivienda? ¿Qué significa? Que por el hecho de ser ciudadanos y formar parte de una sociedad que tiene con qué suplir esas condiciones básicas, todos la deberían de tener. Eso significa que el juego económico comienza con todos con unas condiciones de vida básicas, es decir, los medios de vida garantizados para todo el mundo. Pero ojo, esa es una concepción de sociedad muy diferente de la que tenemos con este momento de una sociedad básicamente individualista, donde, por ejemplo, el problema de la pobreza es un problema individual. Es un pobre que no ha logrado conseguir los medios de vida para su reproducción, etcétera, etcétera, y pasa a un concepto de la pobreza es un problema social. No, Colombia no es un país con muchos pobres, sino es un país pobre. Y son dos conceptos diferentes. Ahora Juan Manuel mencionaba lo de los bienes públicos. Y lo de los bienes públicos significa que el Estado, es decir, la sociedad en su conjunto, provee lo fundamental para que todos los miembros de la sociedad lo tengan. Son modelos alternativos, si se quiere, subversivos, sí, frente a un modelo capitalista neoliberal como el que vivimos, en el cual realmente es el esfuerzo individual. Entonces, claro, discutir sobre renta básica, por ejemplo, ahí se ha puesto, yo he oído al ministro de Hacienda de Colombia y a muchos economistas prestantes colombianos que se ríen del ingreso básico, se ríen de la renta básica, porque es que no encaja en el modelo. Porque entonces le dicen a uno, ¿y de dónde va a salir el dinero para financiarlo? Como si ese fuera el problema. El problema de la renta básica no es el dinero para financiarlo, es el concepto de sociedad que estaríamos nosotros impulsando y defendiendo para decir que es muy importante que un ser humano no tenga que vender su vida y su libertad que tanto pregona el sistema capitalista por el hecho de que si no lo hace se muere de hambre. No, una sociedad donde nadie se muere de hambre. Ok, nadie se muere de hambre. De ahí para adelante comenzamos a hablar de otro tipo de proceso. Entonces, yo quisiera poner ahí el tema de la renta básica en las condiciones concretas de coyuntura, de crisis que vivimos, y la renta básica en un concepto de más largo plazo de transformación de la sociedad, de transformación del concepto del modelo de sociedad, de libertad, de derechos, de sostenibilidad, que es importante, digamos, como poner las dos áreas. Bien, a ver, Rafael, yo creo que en muchos puntos podríamos estar bastante de acuerdo, pues tratemos de marcar también diferencias. Yo creo que lo primero es que la renta básica, cuando tiene usted una economía con el grado de subdesarrollo, con el grado de atraso, sobre todo cuando pensamos en el mundo rural, ya
una renta básica puede entrar a jugar un papel, pero en una situación de calamidad, de emergencia. No puede ser una política permanente. Y yo creo que entre otras así se ha entendido acá en el Congreso colombiano cuando un grupo significativo de congresistas de diferentes grupos políticos pues han impulsado un proyecto de una renta básica transitoria para paliar de alguna manera el secamiento de recursos que por la pandemia ha tenido sectores muy importantes numéricamente de la sociedad colombiana y sectores muy, muy frágiles. Entonces esa fragilidad los puso en una situación calamitosa, ¿sí? Entonces es un apoyo para ayudarles a paliar y a pasar este mal momento, ¿sí? Que tiene una relación además no solamente para beneficios de esas personas que reciben la renta básica, sino porque de alguna manera, si hay algo que necesita el aparato productivo en el mundo, pues estamos hablando de Colombia, es que se pueda recuperar una capacidad de demanda. Estas son economías donde la demanda es condición necesaria para que haya una respuesta del lado de la producción, una recuperación de la capacidad productiva. Y esto es un primer elemento que ayudaría a que vuelva a haber unos primeros brotes de demanda popular que serían contestados por la producción, tal vez en un primer momento sacando inventarios que se quedaron acumulados, pero esto es un primer elemento ya para volver a generar una actividad económica, porque lo que es claro es que usted no puede seguir indefinidamente, sobre todo en una economía como la colombiana, sosteniendo solamente a partir de subsidios monetarios, y la renta básica en estas condiciones es un subsidio monetario, ¿sí? Nosotros en el mundo rural colombiano, para meter este tema en ese contexto, tenemos una situación vieja, yo diría desde siempre, no es algo que se hubiera deteriorado, sino más bien fueron unos umbrales que nunca alcanzamos, y es el aprovisionamiento de unos servicios públicos fundamentales. El tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de vías, el tema de acceso a factores de tecnología, han brillado por su ausencia y uno a rato se pregunta cómo es posible que en medio de tanta carencia, sin embargo, la gente siga trabajando, siga habiendo una producción probablemente muy mediocre, pero cuando se miran las condiciones en que esa producción se realiza, yo diría que es muy notable, ¿sí? Y muestra una fuerza de este sector que si tuviese los apoyos necesarios podría tener unos efectos realmente significativos. Entonces, si bien a corto plazo es necesario dar un apoyo de ingresos, aunque sean muy parciales, porque de ellos depende en primer lugar la subsistencia. Es que la subsistencia de miles y miles de familias hoy están amenazadas y cada día que se demora más esta pandemia no creo que vaya a desaparecer a corto plazo, pero por lo menos que definamos unas reglas de convivencia y de seguridad frente a ella. Cada día que pasa, la situación económica se vuelve más grave, la situación de emergencia de los sectores que están en posiciones críticas se vuelve más grave, y ahí sí es importante que haya esta inyección, que es el ingreso, la renta básica, y yo creo que como la planteó el Congreso colombiano, que no lo ha aprobado el gobierno, está en esa línea y es correcto. Pero eso no puede sustituir lo que es lo fundamental, y ya mirando hacia adelante y mirando qué podemos sacar de toda esta situación,
qué experiencia nos deja estos meses tan difíciles, en donde no es que hubieran aparecido nuevos problemas, fue que se permitieron aflorar de una manera más cruda y en muchos casos hubo procesos de dinamización tanto de la crisis como de caminos hacia la solución. Esta es una crisis que conmueve y que obliga a tomar decisiones, y yo creo que una de las que está clarísima es la necesidad, y eso estaba entre otras ya en los acuerdos de La Habana para el caso colombiano, es de una inversión muy significativa de recursos públicos para compensar ese gigantesco faltante en que se desenvuelve la sociedad rural, faltante de bienes y servicios públicos, que o bien significa que esas personas están completamente privadas de esos servicios que ahora podemos enumerar, o bien que en medio de gigantescos sacrificios, sacando una plata de donde no la tienen, tratan de pagarlo con su bolsillo, algo que debería ser un servicio público que presta el Estado. Y en ese término está tal vez la gran diferencia en la calidad de vida entre el mundo urbano y el mundo rural colombiano, sin decir que el mundo urbano es un mundo idílico, lejos de ahí. Pero cuando usted compara con la realidad rural, pues hay un indudable avance. ¿Y cuál es ahí el factor que podría ayudar a ir acercando un cierto equilibrio entre los dos mundos? Es una inversión significativa política en bienes públicos. Y yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir. Salido de esta emergencia, no le encuentro mucho sentido a generar un ingreso básico, universal y permanente para el mundo rural. Yo creo que esos recursos habría que destinarlos más, mucho más, es hacer la inversión pública que no se ha hecho y que de ella depende que las condiciones de producción en el mundo rural sean más acordes con las posibilidades y las condiciones de vida de quienes habitan ese mundo rural se acerquen más a unas condiciones de dignidad. ¿Esto qué implica? Implica inversiones tanto para facilitar la producción como inversiones para mejorar las condiciones de vida. Y yo creo que si eso se da, la renta básica en el mundo rural no sería la prioridad. En esta emergencia es la prioridad, pero hacia adelante yo no creo que sea la prioridad. Y el otro elemento que tenemos que mirar muy claramente es que el mundo laboral de la ruralidad es un mundo donde establecer unas bases de renta básica se vuelve medio quijotesco. Es mucho más importante impulsos a que ayuden a formalizar ese trabajo, a que ayuden a darle unas garantías a ese trabajo, y con ese trabajo, con unos niveles ya de formalización y una claridad, aparezca el otro elemento básico, que es la seguridad social. La seguridad social en el campo no existe. Durante muchos y muchos decenios, la seguridad social la daba la familia, pero es que la familia rural hoy no está en capacidad de hacer eso. La condición de los viejos rurales es lamentable, la condición de la infancia rural es lamentable, la condición de la mujer rural es lamentable. Y eso no lo podemos arreglar con una renta básica. Sí lo podemos arreglar con un propósito de hacer inversión pública programada, acordada con las comunidades, priorizada de acuerdo con las realidades y posibilidades de cada territorio y cada comunidad. Y ahí además estaríamos echando la base material para empezar a superar esas situaciones en que ha estado sumido el mundo rural colombiano y que es uno de los factores generadores de violencia, ¿no? Yo no creo que la violencia colombiana tenga una sola causa, pero este es un elemento que sí alimenta esa situación de violencia y que alimenta una condición de injusticia inmarcesible con estas poblaciones rurales. Entonces, renta básica sí para la emergencia. Hacia adelante, una estrategia de desarrollo territorial, integral, que tenga este componente muy importante de bienes públicos, que tenga este componente muy importante de apoyo a la labor de producción de los pequeños y medianos productores en Colombia, que no es solamente un tema de tierra, es un tema de generar un mercadeo serio, es un tema de generar realmente una transferencia de tecnología
Rafa, las humatas desaparecieron. Hoy en día la tecnología la transfieren básicamente las fuerzas de venta de las transnacionales vendiendo agroquímicos, vendiendo drogas. En el censo agropecuario, dramático el tema de la tierra, pero a ratos más dramático el tema de la ausencia de una capacidad tecnológica, de un apoyo tecnológico mínimo, sin el cual superar esa situación de entrampe de la producción agropecuaria no se puede. Un tema de un crédito verdadero, no un crédito de usura, de gota a gota, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, por ahí es por donde hay que trabajar, y quiero pensar que esta situación que estamos viviendo va a abrir lo va a volver necesario. Yo he dicho en reuniones que lo que estamos viviendo hizo que ese discurso de la seguridad alimentaria, que muchas veces sonaba como un discurso político, hoy es un discurso fundamental. Hoy hay la seguridad de la vida, la garantiza la parte sanitaria médica y la parte de la alimentación. Y eso va a implicar regresar a priorizar la producción nacional de alimentos como un objetivo estratégico de interés nacional. Y en la producción de alimentos, la producción pequeña, la producción familiar, la producción campesina, juega un papel fundamental. Entonces yo creo que esto va a permitir que de verdad, no en el discurso, porque nadie habla mal de los campesinos, todo el mundo se desgarra las vestiduras por los campesinos, les ofrece el oro y el moro, y a la hora de nonas no pasa nada. Pero yo creo que ahora sí, porque esa seguridad del ciudadano urbano, rico, pobre, medianamente rico, va a estar muy ligado a la capacidad del sistema de salud de responder y a la capacidad de nuestra agricultura de responder con seguridad alimentaria. Y los grandes responsables allí, los grandes actores de allí van a ser los campesinos. Entonces yo creo que de pronto, por una vez vamos a poder decir lo que decimos en los discursos de apoyo a los campesinos va a tener una traducción en las acciones, en las decisiones y en los presupuestos. Y este podría ser el gran catalizador para que muchos de esos elementos de reforma rural que vienen, la deuda histórica que tiene la sociedad con el campo y los campesinos colombianos, de verdad se empiece a subsanar. No se va a subsanar de un día para otro, pues sí tiene que ser una dinámica de cambio que se va a sentir. Y si los campesinos en esa precariedad en que han vivido por decenio y decenio, no le han fallado al país, ¿qué podremos decir si finalmente se les hace el debido reconocimiento? No de discursos, con plata, con apoyo, con institucionalidad. Yo creo que podríamos ver una cosa bien interesante. Pero mientras tanto, ingreso básico, porque si no, no hay con qué mercar. No sé. Hay algo atractivo en te estoy oyendo. Perdóname, te estoy oyendo muy mal. Ahí se oye mejor. Ahí se oye mejor. Como un eco ahí detrás, ¿no? No sé, ahora estabas, no sé si es como la posición frente al equipo que te ayuda, porque ahorita te estaba oyendo discretamente bien, nada pues del otro mundo, pero pues, por lo menos lograba entender lo que me estaba diciendo. A ver si me hago más cerca. Ahí se oye mejor. Eso, no. Ahí no está mejor. Esa máquina no muerde, tranquilo, arrímese que... Pero un poco con invitación a la polémica, y es lo siguiente: la verdad es que las circunstancias en las cuales vamos a salir de esta, pues saldremos de la pandemia, pero las circunstancias en que vamos a salir son circunstancias que tienen una fuerte invitación a hacer cosas diferentes. Sí. Hay un ejemplo, y es el tema de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los análisis que se están haciendo
están diciendo que la Agenda 2030 se está convirtiendo en la Agenda 2040 o probablemente 2050. Y tienen razón, tienen razón. La situación tal como está en este momento conduce a que las metas 2030 no se van a cumplir. Porque definitivamente las crisis fiscales que vienen, la crisis de deuda que viene, Pero eso es cierto si no cambiamos, si seguimos manteniendo el modelo que tenemos, si seguimos teniendo los principios de distribución que tenemos. Entonces, necesariamente va a existir una presión fuerte porque haya cambios sustantivos. ¿Y cuáles serían esos cambios, Rafael? ¿Por dónde ves vos esos cambios? Mira, un primer tema es retomar el tema de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad, como lo plantea Río desde el 92, y que lo volvió a poner de moda el Papa con su encíclica, dice que el desarrollo sostenible implica una nueva cultura de producción y consumo. Eso lo hemos acogido como poesía, pero es que es absolutamente cierto. Si nosotros no introducimos cambios sustanciales en la dinámica y la lógica que tenemos en el mundo, y pongo un ejemplo. En el momento de la crisis que estamos viviendo, con las caídas en la economía real que estamos viendo, la bolsa de valores se dispara. Es decir, la especulación del dinero, la especulación en los mercados financieros se dispara. Evidentemente hay algo mal. Claro, viene, por ejemplo, algo que es primo hermano de la renta básica, que es la tasa Tobin, que es un impuesto a las transacciones financieras especulativas mundiales. Y claro, escandaliza más que la renta básica. Pero en este escenario es fundamental hacer las reflexiones sobre lo fundamental. Y quiero poner un ejemplo de lo fundamental. Hoy Colombia se debate en esta discusión sobre la politización de la justicia, etc. Pero fíjense que hay detrás de eso una gran propuesta nacional que triunfó en las elecciones y triunfó en el gobierno que se llamaba sustituir el Estado de Derecho por el Estado de Opinión. Y eso lo tenemos hoy en Colombia. El uribismo, el presidente Uribe lo propuso con toda la claridad del Estado de Opinión. Y lo que estamos discutiendo es el Estado de Opinión. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque eso es lo grueso que hay detrás. Una concepción de Estado, una concepción de sociedad, en la cual la distribución, hay un ejemplo en esto de la sostenibilidad, y es que la sostenibilidad no es un tema solamente ambiental. La sostenibilidad implica que podamos crecer, o sea, generar riqueza, distribuirla equitativamente y conservar el medio ambiente. Sí. El modelo de hoy, lo dice Río, lo dice Naciones Unidas, lo dice el Papa, lo dice todo el mundo y lo entendemos, lo entienden los científicos, no permite esas tres cosas al tiempo. No se puede crecer, distribuir y sostenernos ambientalmente al tiempo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pensar en un modelo alternativo. Exactamente. Yo oigo a Juan Manuel y coincido con él. Sin embargo, no hay caso. En el modelo de hoy no hay caso de que a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, inclusive al conocimiento, al trabajo, a lo que se nos viene cuando vamos a tener un desplazamiento de mano de obra por la tecnología y la robotización, por ejemplo, al que no hay una solución en el modelo actual. Y lo que tenemos en el modelo actual es un sálvese quien pueda,
donde todos los modelos de solidaridad se han ido resquebrajando. Por ejemplo, el modelo de solidaridad internacional tiene adefesios en este momento como las posturas de Estados Unidos, rompiendo, pateando el tablero por donde sea, contra la Organización Mundial de la Salud, contra Naciones Unidas, contra la idea, por ejemplo, con el tema de las vacunas ahora, montando una competencia, o sea, cuando era un tema de solidaridad mundial, entre otras, no solamente caritativo ni filantrópico. Es que si un país se queda con todas las vacunas y deja que el resto se enferme, pues nunca le van a servir. Va a vivir encerrado, pues aislado. Entonces, Sí, ¿a qué me refiero? Tiene el enemigo en la puerta tratando de entrarse. Es que fíjate, Rafa, que yo creo que aquí hay una cosa y oyéndote me revive esa idea. Más o menos se sabe qué es lo que habría que hacer. Porque esto no era, y lo dijiste al comienzo de esta conversación, esto no era un mundo que estaba en ríos de leche y miel, en la situación más esplendorosa, pacífica, progresista, equitativa, lo que quiera. Este era un mundo que ya venía muy seriamente golpeado, es decir, ya hace por lo menos 10, 15, 20 años se empieza a hablar de que esto no es una crisis coyuntural, se ha llegado a hablar hasta de una crisis de civilización. Entonces ya había mucha elaboración que se venía trabajando. El impuesto Tobin tiene 20 años o algo así. El ingreso básico universal tiene tal vez hasta más años. El tema ambiental, pues desde el informe Brundtland del año 75, pues para no irse más atrás. Es decir, hoy nadie se puede llamar a sorpresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la crisis, con las características que tiene la actual, es como un catalizador de las decisiones. Aquí ya no nos tenemos que sentar tanto a pensar qué es lo que hay que hacer, sino decir, ¿vamos a hacer o no vamos a hacer? Porque si nos vamos a gastar otros 10 años en discusión, creo que esto ya no nos da tiempo. No quiero ser fatalista, pero estamos pero Juan Manuel, de pérdida grande. Espérate un segundito. Y a mí me parece que es la coyuntura que hay que aprovechar. Es que lo que estabas hablando ahora, yo me acordaba, claro que hay que tener la moderación del lenguaje, pero en el encuentro de Davos en enero, que no sabían qué era lo que le estaba esperando a la salida de esa reunión, ya hubo un manifiesto de los empresarios que iba muy en la línea de decir, esto no puede seguir como va. Es decir, había un proceso ya de conciencia de que estamos montados en un polvorín. ¿Y quién prendió la mecha? La prendió la pandemia. Un elemento básico, uno de los momentos en que esto empieza a perder realmente, en mi lectura, es cuando definitivamente en los años 70 se declara la crisis de la intervención del Estado, del keynesianismo, y se dice hay que liberar, desregular y hay que entregar todas las fuerzas de mercado y necesitamos un Estado mínimo, un Estado que cumpla las 3, 4 funciones clásicas del Estado liberal y se hizo. Y eso es lo que se llama, es una de las expresiones de lo que se llama el neoliberalismo. Para mí la otra expresión fue la que vos tocaste, y es que yo creo que estamos viviendo en la era del capitalismo financiero, y la era del capitalismo financiero es la era de neoliberales, capitalismo financiero desregulado, Estado mínimo, y una gran control de las capacidades productivas, y esto se volvió un casino, como decía Keynes. El día que el sistema financiero tome control, la economía se va a volver un casino. Esto se volvió un casino. Pero ¿cuál es la ventaja? Que esto no lo estamos sufriendo unos pocos, que esto hoy en día está tocando centros de interés muy grandes y casi que se va volviendo un tema de supervivencia. Entonces aquellos discursos que sonaban muy bonitos, que sonaban muy románticos, que se decían,
sabiendo de antemano que no se iban a aplicar, pero eso levantaba aplausos y reconocimientos, y pienso sobre todo los discursos en favor de la población campesina y en general de la ruralidad. Hoy ya no puede ser solo un discurso, es que mi seguridad alimentaria depende de cómo se maneje esto, es que mi seguridad biológica depende de que cambiemos la política de salud, y así sucesivamente. Claro, ahí es donde realmente el juego al final es político, y realmente la sociedad misma la que presionará y cambiará en lo que pueda los movimientos sociales y los movimientos políticos, porque realmente con una crisis como la que se está dando, que es una crisis que toca a los estados actuales. Entonces, sí, si uno mira, y lo conversábamos ahora, si uno mira sí, por dónde encuentra uno la solución inmediata, ya no a la crisis alimentaria, situación de coyuntura, sino cómo vamos a reactivar las economías después de esta perturbación tan grande que se ha tenido. Y uno diría, simplificando, hay tres soluciones. Yo tengo que inyectarle una dinámica económica, dinero le tengo que inyectar a la economía. ¿Y dónde la inyecto? ¿Se la inyecto a los bancos, a las empresas o a la gente? La lógica demostrada por todos los lados es que lo más eficiente es garantizar la demanda, garantizar que la gente pueda vivir y la demanda no se pare. Pero ¿qué hacen estados como algunos que conocemos? Que le dan el dinero a los bancos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los bancos, como una pregunta que nos llegaba ahora, están dentro de los que cooptan el poder que toma las decisiones. Y ahí hay un quiebre de carácter político, donde la sociedad se va moviendo y donde realmente crisis como esta, históricamente, ha abierto en procesos que lamentablemente el ser humano siempre los lleva por el camino más difícil, pero ha abierto a rupturas. Y yo creo que no es aventurado pensar que estamos a puertas de un proceso de ruptura. ¿De un proceso de? Un proceso de ruptura. Y un proceso de ruptura que uno esperaría que sea pacífico, que sea lo menos doloroso y lo más civilizado posible, pero que definitivamente no puede ser que creamos que haciendo las cosas iguales nos van a dar resultados diferentes. Y todo este discurso digamos, de apoyo, todo el discurso que yo oigo en los gobiernos, de que ahora sí lo vamos a hacer, no va a funcionar. Y estamos al frente de una crisis con un retroceso que va a generar una presión social gigantesca. La pobreza genera malestar fuerte, pero el bajar de la clase media a la pobreza es una bomba, porque aquí no estamos hablando de que tenemos muchos pobres y esa pobreza se mantiene. Estamos hablando de que logramos en las últimas décadas un modesto, pero al fin y al cabo avance en retroceso de la pobreza, que ahora se regresa. Y regresar a la pobreza es una bomba de tipo social y político. ¿Por dónde se canaliza esa bomba? Mientras está esa marejada. Nosotros estamos pensando en la detención domiciliaria de un señor. Por Dios, o sea, mientras debíamos estar pensando en modelos de sociedad, estamos pensando, me he hecho una gran trivialización de todo. La verdad, y no solamente me refiero al gobierno de Colombia, que gobiernos de otros países estamos igual. Entonces, yo pienso que aquí es un tema de dimensión del problema. Y vuelvo con el tema de la renta básica o del ingreso mínimo vital o del ingreso básico o lo que sea. Es necesario ubicar esa discusión y promoverla pensando que es una discusión estructural, que forma parte de un estado de bienestar, donde recojo lo que dice Juan Manuel, donde la sociedad tiene que comprometerse a dar los bienes públicos esenciales que garanticen la vida, la posibilidad de que la riqueza disponible impida que
alguien se quede atrás, que es uno de los lemas, entre otras cosas, de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Pero ojo, quiero insistir en este punto, que es diferente de siglos atrás. Hoy tenemos, desde donde se mire, tenemos la posibilidad de garantizar que no haya un solo pobre en la tierra. ¿Tenemos con qué? Tecnológicamente, en riqueza, en producción de alimento, en producción de lo que queramos. Es así. No hay ninguna lógica que diga que tenemos que tener un 60% de la población pobre para mantener un modelo de enorme riqueza. Y esto es lo que tiene que discutirse. Y tiene que discutirse a fondo, con renta básica, con bienes públicos, con un estados de derecho sólidos, con ataque a la corrupción a fondo, mejor dicho, con temas que esta situación nos está conduciendo y dando la oportunidad, como decía Juan Manuel, en eso coincido, hay una oportunidad. Porque realmente, pues sí, esto se agravó y podría agravarse más. No, la situación es susceptible de empeorar, como dicen los optimistas. Yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante. Puede que esté yo sobreestimando la situación. Pues yo creo que se está viviendo una realidad desnuda que tal vez nunca se había tenido plena conciencia de ella. Y es que finalmente la suerte de uno depende casi que de la suerte de todos. El caso más claro, y lo tocabas ahora, es este coronavirus y el tema de la vacuna, ¿sí? Entonces, un país puede coger todas las vacunas, lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Y pues, supongamos que cogen el 100% de las vacunas que se producen en el país. En nada se mejora la seguridad de los norteamericanos, porque con que haya un ser humano en el corazón de la selva amazónica o africana contagiado, es simplemente cuestión de tiempo, sobre todo cuando hay este volumen de intercambios tan fuerte, es simplemente cuestión de tiempo para que esa persona genere una crisis de proporciones mayores. Entonces yo creo que tal vez de pronto por primera vez estamos empezando a entender que la suerte de uno está ligada a la suerte del otro. Es decir, que el egoísmo tiene un límite. Pretender que el ser humano no sea egoísta, yo creo que habría que volverlo a amasar y es muy complejo. Pero que el ser humano tenga por lo menos un instinto de conservación y sepa que mi suerte, la de los míos, la de aquellos que me son significativos, depende del comportamiento de los otros. Yo creo que eso es un avance gigantesco. Es de alguna manera el viejo discurso de las religiones, que todos somos hermanos, todos somos del mismo Dios, todos hacemos parte de una gran familia y como gran familia nos tenemos que cuidar y como gran familia nos tenemos que apoyar. Es un discurso bonito, pero es que hoy arriesga a volverse un discurso de supervivencia. Entonces aquí va a haber dos posibilidades. Estos nacionalismos feroces que están surgiendo, en donde dicen nosotros nos salvamos y el resto del mundo que se va para el carajo, o un replanteamiento en términos de una universalización de la solidaridad y de la responsabilidad. Y cuando hablo de universalización no es solo entre naciones, es también entre comunidades del mismo país, porque a nivel de las regiones casi que se repiten dinámicas semejantes a las que se repiten a las que se dan en las relaciones entre países. Y yo creo, y ahí sí, perdónenme que sea ingenuo, yo creo que este mamonazo que el mundo está sufriendo nos está indicando que eso tiene que ser así. Vean lo que está pasando, donde está usted ahora en España. Entonces, lo leo a 7.000 kilómetros de distancia. Tuvieron la impresión que levantado el confinamiento, resuelto el problema. Ya, volvemos al mundo como era antes. Ojo, hoy veía nomás Nueva Zelanda tuvo que volverse a cerrar, ¿sí? Entonces, es un poco esa realidad. Estamos atados.
Es la realidad de la muerte. Es la realidad de la muerte la que nos está poniendo como a pensar, ojo, maestrico, que con esto no se juega, porque la muerte está suelta y donde te coja te lleva. Y para que no me coja no me puedo defender yo solo. Tengo que empezar a generar unos factores de seguridad. A mí me parece que el regreso de la muerte a la cotidianidad del ser humano es un paso definitivo que tiene que llevar a que estos pequeños egoísmos, como que empiezan a decir, maestrico, si yo sigo en estas, yo lo que estoy es poniendo en peligro mi vida y la de los míos. Habrá locos que lo hagan. Está inventado en términos políticos, es básicamente la ruta que sigue. Los cambios van a ser políticos, no económicos, no tecnológicos, van a ser políticos. Y algo sobre lo que tenemos que pensar fuertemente es sobre los siguientes temas. Uno, ciudadanía. Somos ciudadanos y ser ciudadano es pertenecer a una sociedad. Y digamos, no es retóricas. El tema de la ciudadanía está inventado. El tema de los derechos, ciudadanos y derechos. Ciudadanos, derechos y lo público, lo colectivo, lo que es de todos. No basados en filantropía, ni en caridad, ni en cosas de esas, sino en una concepción de sociedad que posibilite dar tránsitos a consolidar lo imperfecto, pero mejor que conocemos, que se llama democracia. ¿Cómo construir con base en ciudadanía, en proyectos comunes, en grandes causas comunes, elementos que generen movimientos, digamos, que generen movilización de fuerzas políticas que permitan proponer opciones que incluyan o no la renta básica, que incluyan o no un nuevo sentido de productividad que no es generar más productos y más productos y más productos con menos recursos, sino generar más productos mejor distribuidos y más amigables con el medio ambiente, al mismo tiempo con una productividad única de sostenibilidad. Cambiar conceptos, que cambiar conceptos implica nuevos términos. Y hay que trabajar por esos cambios de relaciones de poder. Claro, mucho lo hemos dicho y mucho, por ejemplo, con todo ese tema de sostenibilidad se ha repetido y dicho, pero es que nunca se han dado las condiciones que estamos viviendo ahora. Voy a decir una bestialidad. Yo creo que en este momento la gran aliada para que esos cambios dejen de ser discurso y empiecen a volverse realidad es la hermana muerte. No quiero ser fatalista, pero es que ahí sí, como que, un momentico, a ver cómo es la cosa, ¿cierto? Entre otras, no hay mejor defensa de las políticas ambientalistas que lo que ya creo que es absolutamente claro, que el origen de estas pandemias, la que está y las que vienen, porque es que lo grave es que nos anuncian... Bueno, pero mira, viéndolo como lo dices, el Estado... Es el estrangulamiento de la naturaleza que hemos hecho. El estado de bienestar... Es dramático, es la venganza de la naturaleza. Vea, a mí no me van a seguir, perdone la expresión, no me van a seguir jodiendo, porque yo tengo cómo demolerlos. Juan Manuel, el estado de bienestar... Cataclísmico, pero así lo vivo. El estado de bienestar que nuestros países quiso superar sin haber llegado a él, nació de la hermana muerte, porque nació de las grandes crisis y particularmente se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Primera y la Segunda Guerra Mundial parieron el estado de bienestar, hasta que la Thatcher y Reagan lo liquidaron y nosotros, como imbéciles, lo liquidamos sin haberlo construido, porque Europa ya había hecho, Inglaterra ya había hecho su estado de bienestar, y luego la Thatcher lo liquida. Pero ese planteamiento que tú haces es interesante porque sí, definitivamente se abre un gran desafío y esperaríamos que haya sensatez. Pero el tema es una invitación, que a la larga creo que es como una moraleja de todo esto que estamos diciendo. Sí. Lo de la renta básica es un buen punto de reflexión. La Solarte nos estaba preguntando, la renta básica como condición al derecho, la renta básica debe ser entendida como un derecho, punto. Ella garantiza el derecho a la alimentación. Y a la libertad, ojo
Ojo que se dice que la renta básica, sobre todo a la libertad, porque con la renta básica yo no tengo que trabajar para sobrevivir. Es decir, en este mundo de libertad capitalista, millones de seres humanos tienen que vender su fuerza de trabajo en condiciones inhumanas, miserables, asquerosas para sobrevivir. Millones, millones. Y dicen, es que la renta básica puede, ¿cómo es? Es un estímulo a la pereza. Por Dios, más perezosos que los rentistas ricos del mundo, que viven sin hacer nada de las rentas. Porque en otra época era por mandato de Dios. Los aristócratas y los grandes señores, los príncipes y los reyes eran porque Dios los había mandado. Mira, ahora no, ni siquiera tienen Dios que haya dictaminado que haya un pequeño grupo de vagos que viven de la renta, si se quiere, que son capaces de decir que un ingreso básico haría que la gente se volviera vaga. No, la renta básica es un derecho, pero la renta básica es un principio de libertad, en ese sentido. No necesariamente porque eso lo justifique para aplicarlo en un modelo como el que tenemos, porque se quebraría con la renta básica. Es que hay que pensar en otro modelo, donde quepa la renta básica, donde quepa volver a sincronizar el mercado financiero con la economía real, que es esta locura de que hay gente que se está volviendo bimillonaria a partir de la crisis y la quiebra de la economía de muchos. Es que esto es que llegamos a una locura donde el coronavirus, la pandemia, el encierro y todo eso es apenas un capítulo. Escena número 18 de un capítulo de locura. Un capítulo único en la historia de la humanidad. A ver, yo quisiera allí un poco con la pregunta de nuestra escucha Solarte, hacer tres observaciones muy rápidas y muy en la línea de lo que está diciendo Rafael, porque yo tengo aquí un reloj y estamos casi a 2 minutos de que se nos termine ya la hora que teníamos, que agradecemos enormemente, y es, primero que todo, yo creo que, y lo planteaba Rafael de entrada, yo creo que la renta básica como figura permanente corresponde a una economía con un modelo distinto y con un nivel de desarrollo distinto, ¿sí? Yo creo, Juan Manuel, que la renta básica tiene pleno sentido en este momento en Colombia como una ayuda fundamental para garantizar el derecho a la alimentación. Pero yo creo que lo que necesitamos es poder generar unos cambios que le garanticen a las personas tener la posibilidad de alcanzar unos niveles de vida con dignidad, ¿sí? Y esto está muy ligado a las posibilidades de empleo, condiciones de empleo, está muy ligado al papel que puedan jugar en el caso que estamos hablando de agricultura, los pequeños productores, agricultores, economía campesina, pero que se les dé las posibilidades para que ellos puedan generar esa capacidad, ¿cierto? Oye, Juan Manuel, mira, ¿sabes qué? Mira, renta básica y dotación inicial de factores productivos. Renta básica y dotación inicial de factores productivos. Claro, acordate de eso, que son primos hermanos. O sea, es más, dotación básica. Sí, en el último libro de Piketty, que ha estado, de los que ha revivido la renta básica, pero primero, que iba a decir esto, esa renta básica se tiene que financiar con unos impuestos altos a las rentas especulativas, a las rentas oligárquicas, si se quiere, en donde se están ganando miles de millones sin mover un dedo. La ilusión y la evasión, que son 6 puntos del PIB. Ahí es donde hay que caer. La progresividad de los impuestos es condición necesaria para poder entrar en esquemas tipo la renta básica. Y Piketty, ya veo que estamos sobre la hora. Piketty, para que lo pueden buscar, él no solamente habla de la renta básica que dice se debe pagar con impuestos progresivos a los ingresos para redistribuir ingresos
y darle a todo el mundo una base mínima que además limpia de cualquier interferencia política, cualquier negociación, sino que usted por el hecho de ser ciudadano recibe una plata y es libre de emplear. Y lo otro que él plantea es un impuesto fuerte al patrimonio para generar un patrimonio básico, universal, que está muy ligado a todas estas políticas de emprendimiento. Es decir, los patrimonios no pueden seguirse acumulando por vía hereditaria. En los patrimonios hay que en un momento dado barajar hasta cierto punto para quienes no han tenido posibilidad de acceder a patrimonio, accedan a patrimonio. ¿Patrimonio para qué? Para que puedan ser emprendedores. ¿Patrimonio para qué? Para que puedan generar la autonomía económica que está ligada a la dignidad de las personas. Yo creo, Rafael... Renta básica, seamos realistas, pidamos lo imposible, me enseñaba Guillermo Solarte de un graffiti del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y la vamos a sacar, pero es un instrumento en un mecano complejo que tenemos que armar. Y es un primer paso básico. Y en esta coyuntura actual no es un primer paso básico, es una urgencia de humanidad. Es una urgencia para garantizar que el derecho a la alimentación se vuelve una realidad y que llega comida a los platos. Veo que Guillermo nos está diciendo... No, la verdad es que quería saludarlos y los quiero saludar en público porque me hicieron acordar de hace exactamente 21 años cuando iniciamos la misión rural en un pueblo por allá en Huitama. Era como una finca de Corpoica y ahí estaban todos, estabas tú, por supuesto, Echeverri, y estaba Juan Manuel. Y también en la clausura de la misión rural en Paipa, creo que fue el primer encuentro que tuve con ustedes. Los estaba escuchando como dos expertos en la economía rural, ¿sí? Cuando los pusimos a hablar, a dialogar, dijimos, bueno, hay gente que sabe muchísimo de la sociedad y del desarrollo rural. Escuché toda la conversación de ustedes, muy atento. Ay, escondido oyendo. Muy atento y dispuesto a entrar en la polémica, pero por ahora no voy a entrar porque enfrentarte me aferro a la idea de la renta básica como derecho y como derecho a la alimentación que no da para más. Sí. El derecho a la alimentación, ustedes saben muy bien que es disponibilidad, acceso y buen uso de los alimentos. A veces hay disponibilidad, pero no hay acceso porque no hay ingreso. Y la renta básica lo que hace es facilitar el ingreso de esas millones de personas que están sin acceso a la alimentación. Colombia es un país donde hay disponibilidad de alimentos, ustedes lo saben muy bien. Aquí no hay escasez, que uno diga, bueno, no se pueden conseguir unas cosas y tal. Y creo que parte de la razón dándose a Naciones Unidas y al Fondo Monetario Internacional, que avalaron que una de las medidas para dinamizar las economías en épocas de crisis es la renta básica. Y es un poco lo que hablaban ustedes, y que creo que el foro tiene como en la sala de consenso que vamos a hacer a finales de la semana, que los invito a participar en la sala de consenso. Uno de los puntos es ese, y otro de los puntos que es desde la perspectiva de la gente mayor en el campo, es el derecho a la pensión de los campesinos que han trabajado 30 años y que el 95% no tienen derecho a la pensión. Estamos hablando de derechos. Es básicamente eso. En la reunión, en la charla inaugural, estábamos hablando de la necesidad de volver a pensar los derechos. Fíjense que las cosas se atan de manera, diría que por azar, pero diría uno que sí es un problema de derechos y es un problema de ciudadanía, como dice Rafael, y además no es posible desligar la ciudadanía de los derechos. Uno es ciudadano en cuanto tiene derechos. En cuanto no tiene derechos, no es ciudadano, es un pobre habitante de un territorio, ¿sí? Y no más. Bueno, solo les quería comentar eso, pero me parece que la gente quiere algunas
tiene planteadas algunas preguntas para ustedes. Me quería entrar, saludarlos, despedirme, decirles que los espero en la sala de consenso. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Guillermo. Y si hay preguntas, pues con mucho gusto, si nos las mandan al correo, pues las contestamos. Puede que no así, pero por escrito yo creo que no hay ningún problema, pues eso. No sé. Ahí están en la parte derecha de la pantalla, hay algunos comentarios de personas que están interesadas en el tema. No, y aquí abajo han ido apareciendo unas. Exacto, eso va a ser. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias de nuevo. No, bien. a usted por la invitación y a los que nos escucharon, pues por la paciencia, ¿no? Juan Manuel, Rafa, un cuídate. gusto. Vale, suerte. Cuídate, bueno, buena. Chao. Usted está ya casi la 1 de la mañana, no sé qué hora anda. Ya. Sí, Ya. sin vino a esta hora es demasiado.